Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con nosotros en esta 12ª sesión del seminario de discusión interna del departamento. En la tarde de hoy vamos a tener la intervención del profesor López Gotti, que un poco como continuación de la intervención que llevó a cabo en el semestre pasado, nos va a volver a pasear por Europa Central y fundamentalmente por la experiencia checoslovaca y del foro cívico, ¿verdad? Y en este caso me parece que el trabajo está mucho más centrado sobre los aspectos electorales del sistema electoral que hubo de ponerse en marcha oportunamente. Bueno, sin más, Ricardo, te dejo la palabra y vamos a escuchar. Como les adelantó el profesor Bonilla, esto es una continuación de lo que habíamos visto en el semestre pasado. Voy a hacer un breve raconto de lo que vimos para entender el contexto de la discusión que se da sobre el sistema electoral cuando fue la transición en lo que era Checoslovaquia. Porque, primero, la idea que había en la disidencia checa en particular, no tanto la eslovaca, era que había una corriente mayoritaria en la disidencia de que había que llevar adelante una concepción que se llamaba la no política. Esto significaba que el sistema que iba a venir después del socialismo real era lo que Havel llamaba la posdemocracia. Es decir, habíamos visto en el ensayo anterior que lo que planteaba Havel era que los países socialistas había una mega maquinaria partidaria que lo controlaba todo, pero que no por eso las democracias liberales de Occidente eran mejores, porque entendía que los partidos políticos tenían un gran control sobre la sociedad y que además esto lo que hacía es que el ciudadano no pudiera tener una real participación. Entonces lo que planteaba Havel en sus ensayos en tiempos de la disidencia era lo que él llamaba la posdemocracia. Esto significaba que los ciudadanos iban a tener una participación directa en los problemas de la sociedad, un poco la idea de una democracia directa, y en la que los problemas se iban a resolver en asambleas ad hoc para resolver cada tema puntual. Es decir, que los partidos como tales iban a desaparecer, no iban a tener ni el significado que había tenido durante el socialismo, que era un partido único, indiscutible, ni tampoco una gran cantidad de partidos como había en las democracias liberales. Y Havel, en parte, toma critica esto del socialismo, es decir, que hubiera un solo partido hegemónico, pero también él tiene en cuenta lo que existió en la llamada Primera República en Checoslovaquia. La Primera República, el periodo de 1918 a 1938, que tengamos en cuenta que Checoslovaquia fue la única democracia en la región en el periodo de entreguerras. En ese periodo había un régimen de partidos bastante estable, que en realidad lo que esos partidos negociaban, que eran gobiernos de coalición, prácticamente todas las decisiones se tomaban por fuera del Parlamento. Es decir, los líderes de esos partidos políticos tomaban sus decisiones fuera del Parlamento y cuando se reunían simplemente votaban lo que se había decidido. Es más, en la Primera República había una cláusula por la cual la disciplina partidaria era tan estricta que si un legislador votaba en contra de su partido, automáticamente perdía la banca. Eso es lo que en esa época se llamaba la cláusula checoslovaca. Entonces, claro, digamos, si bien obviamente la Primera República era, digamos, un paraíso en medio de varios países autoritarios, tenía un sistema de partidos bastante rígido. Entonces lo que planteaba Havel era ni eso, ni ese sistema de partidos tan rígido, ni mucho menos un partido
político hegemónico como el que había en el socialismo. Entonces lo que plantea es esto de la posdemocracia, y que en realidad, si bien puede haber movimientos políticos o movimientos de opinión, ¿sí?, que nucleen a gente que tenga ideas más o menos comunes, lo importante no son los partidos, no son las estructuras, sino las personalidades. Es decir, las personas que actúan en política, que él pensaba que tenía que ser gente que tenía una trayectoria profesional o algún conocimiento técnico en particular que los llevara a estar capacitados, y que por su autoridad, o sea, su autoridad académica o su compromiso cívico, llevara a que la gente los premiara para que fueran electos. ¿Qué pasa cuando se hace la transición? La transición fue llamada Revolución de Terciopelo porque fue una revolución bastante ordenada y pacífica. De hecho, no hubo violencia en toda esa transición, no hubo muertos, no hubo llantas quemadas, ni vitrinas rotas, ni hubo piquetes, o sea, sumamente tranquilo. Y fue una revolución bastante negociada porque se mantuvo el parlamento que existía en el régimen socialista, se mantuvo hasta las elecciones generales de 1990, que fueron en junio. Pero a partir de diciembre, el 10 de diciembre del 89, asume Havel como presidente de la República Socialista Checoslovaca, elegido por ese parlamento que venía del Partido Comunista, y se negocia un gobierno de coalición del Partido Comunista con el Foro Cívico. En Eslovaquia había un movimiento similar que se llamaba Opinión Pública contra la Violencia. Entonces lo que se negociaba era un gobierno de coalición. Es decir, por ejemplo, Havel presidente, un primer ministro comunista reformista, pero después había miembros de la disidencia en distintos cargos. En Relaciones Exteriores, el ministro de Trabajo, el ministro de Finanzas, ¿sí?, el miembro del Foro Cívico o de Opinión Pública contra la Violencia. A su vez había muchos ministerios técnicos que venían del socialismo, el Ministerio de Transporte, ministerios muy específicos, asuntos forestales, ¿no? Eso era muy típico de la Unión Soviética y trasladado a Europa Oriental, que esos ministerios, como eran sumamente técnicos, se los dejaba en manos del Partido Comunista. La idea es que fuera algo de negociación y algo más o menos ordenado. Entonces, claro, había un ejecutivo que no tenía parlamentarios, o sea, el parlamento era del Partido Comunista, o más precisamente, es lo que se llama el Frente Nacional. Una de las particularidades de Europa Oriental es que había un partido comunista, que ya estaba figurado en la Constitución como vanguardia del proletariado y que tenía que tener monopolio del poder, pero que era acompañado por otros partidos remanentes que habían quedado del periodo anterior. Por eso se los denominaba democracias populares, ¿sí?, porque había otros partidos que ya estaba establecido cuántas bancas cada uno tenía en el Parlamento, incluso eso figuraba en las constituciones, y en el caso de Checoslovaquia había otros 4 partidos. O sea, estaba el Partido Popular, que era de raíz social cristiana originalmente, había un partido que se llamaba Socialista Nacional, que no tiene nada que ver con el nacionalsocialismo, era un partido de quien había sido el presidente antes del gobierno comunista, es decir, de Beneš, y había 2 partidos eslovacos, un Partido de la Libertad y el Partido Demócrata, pero que en realidad eran sellos de goma, no tenían verdadero peso. De hecho, el único que quedó de esos 4 es el Partido Popular, porque después se convirtió en una especie de democracia cristiana en los siguientes años, y que en general ha tenido representación parlamentaria. Entonces, ¿qué pasaba? En esos meses, desde diciembre del 89 hasta junio del 90, a ver, viejo parlamento.
Entonces, ¿cómo se tomaban las decisiones mientras tanto? Se había constituido, imitando el modelo polaco, lo que se llamaba la mesa redonda. La mesa redonda unía a los partidos y los movimientos, el Foro Cívico, Opinión Pública contra la Violencia, el Partido Comunista, y estos partidos, sí, que formalmente existían, pero que en realidad todo el mundo sabía que no representaban a nadie, y ellos tomaban las decisiones que después el Parlamento ratificaba. A su vez, el Parlamento fue incorporando por cooptación miembros del Foro Cívico. Y acá se usó, digamos, la ingeniería legal que había disponible en ese momento, porque los países de Europa Oriental, los parlamentos se elegían por circunscripciones uninominales. Claro, era fácil porque había un solo candidato, ¿no? No es que había muchos candidatos, había uno solo, uno iba y votaba por el candidato. Entonces se usaba el sistema uninominal. Y este sistema en Europa Oriental significaba que podía haber una revocatoria del mandato, que obviamente nunca se hacía, que siempre era del partido, además que en rigor los parlamentos se reunían 3-4 días por año. Lo único que hacían era votar lo que les había dado, votaban y nada más. Entonces, se les va revocando el mandato a algunos diputados comunistas, que en general eran los que más habían sido representativos del régimen, de los más notorios. ¿Y quién les daba la revocatoria del mandato? No eran sus electores, sino que era el mismo partido. Les pedía que renunciaran a la banca. Y en esos meses, entonces, el Parlamento elegía a miembros del Foro Cívico o de Opinión Pública contra la Violencia para que en esos 6 meses estuvieran sentados en el Parlamento. Una forma de decir, bueno, a ver, es un régimen de cooptación, ¿sí? Elegían a quienes iban a estar ahí adentro por unos meses. Entonces se da la discusión en el Foro Cívico, esto es lo más interesante, y ahí están las actas para que ustedes las puedan leer, les traje unas copias. Hay una discusión dentro del Foro Cívico sobre cuál va a ser el sistema electoral que ellos van a impulsar. Por un lado, estaba el ejemplo de lo que se había dado en Polonia. En Polonia, el 4 de junio del 89, hubo una elección general para renovar 1/3 del Parlamento y se creó el Senado. Ese tercio del Parlamento, que se votaba por circunscripciones uninominales, podían competir el Partido Comunista, también estos partidos sellos de goma y el sindicato Solidaridad. Bueno, contra todos los pronósticos, Solidaridad ganó todas esas bancas. Es decir, el sistema uninominal tiene no sé si esta virtud o defecto, que es que el que más votos tiene simplemente gana todo. Y hay muchísimos ejemplos de esto. Por eso en Europa se lo llama sistema mayoritario, es decir, le da una mayoría artificial, justamente, para que ese partido tenga una mayoría sólida en el Parlamento. Entonces, Solidaridad, más o menos sabemos que había ganado con el 40 y algo % de los votos, tuvo todas las bancas, ese tercio del Parlamento. Eso hizo que, es curioso, la transición polaca, que fue la primera, fue la que más tiempo demoró. Y como Solidaridad había ganado ese tercio del Parlamento, se le da el primer ministro. Entonces, el Foro Cívico, hay una discusión sobre este tema porque ellos mismos se plantean, ¿qué pasa si nosotros ganamos las elecciones? Nos vamos a quedar con todo el Parlamento. Lo cual a cualquier partido político en el mundo diría, sí, fantástico. O sea, vamos a tener todo, vamos a tener el poder absoluto, fantástico. Pero esto es lo más curioso. En el Foro Cívico se plantean, no, nosotros no podemos tener el poder absoluto, tenemos que limitarlo y tenemos que dejar que entren otros partidos, incluso el Partido Comunista. Entonces se da esta discusión.
Por un lado, el foro cívico, ellos suponían que iban a tener el 30% de los votos. Es el cálculo más optimista que tenían. Vamos a ver, como mucho el 30%. Que en realidad lo que pasó en junio del 90 es que sacaron el 50%. O sea que por ese lado ya, digamos, los cálculos, imagínense que todo lo que fuera encuestas y demás, era algo que no había mucha práctica, y por el otro lado la gente no se animaba mucho a decir a quiénes iban a votar. Por el otro lado, había un problema, que es que se creaban nuevas cámaras. El sistema de Checoslovaquia entre 1990 y el 92 era bastante complejo, por eso después se divide los dos países, porque en realidad había 4 cámaras legislativas. Había una llamada Cámara del Pueblo, que era 2/3 del lado checo, 1/3 del lado eslovaco, porque más o menos ese era el porcentaje de la población. Había una que se llamaba Cámara de las Naciones, que tenían representación igualitaria, 50 y 50. Pero a su vez, había una Cámara de Diputados de República Checa y una Cámara de Diputados de Eslovaquia. Entonces, que las leyes que englobaban a las dos naciones tenían que ser aprobadas por las 4 cámaras legislativas, lo cual era un proceso legislativo casi imposible. A esto le tenemos que agregar que no estaba legislado, pero que sí era práctica, que tenía que haber una representación más o menos igualitaria y equitativa entre checos y eslovacos. Entonces, si el presidente era checo, el primer ministro tenía que ser eslovaco. Entonces se daba este problema. Y también en cuanto a la cantidad de ministros que tenía cada uno y el grado de importancia que estos tenían. Entonces esto era sumamente complejo. E incluso hay un tema que se discute después, que es el nombre del país. Porque bueno, imagínense, no se va a quedar como República Socialista Checoslovaca. O sea, Havel fue presidente de distintos países si fuera por la denominación. Entonces, una de las cuestiones que se debatió, obviamente no es parte de este capítulo, pero sí de otros, es el nombre del país. Havel primero dice, bueno, llamémoslo República Checoslovaca, como fue en el periodo de la Primera República. Pero los eslovacos decían, no, eso es pragocéntrico. Entonces hubo lo que se llamó la Guerra del Guión, y se llamó República Federativa Checo-Eslovaca, con un guión en el medio. Entonces esto era un tema complicado, negociar la composición entre los dos países, y además que checos y eslovacos ya tenían sistemas de partidos distintos, ya cada uno, ya desde tiempos de la Primera República. Y esto se continuó siempre. Entonces, esto era complicado de ver cómo se manejaba. Por otro lado, Havel decía, bueno, mantengamos el sistema uninominal porque esto es justamente lo que él quería. Privilegiaba a las personalidades, ¿no? Y lo que se iba a votar era un personaje importante y no al foro cívico, al Partido Comunista, o opinión pública contra la violencia, o el que fuera, ¿no? Entonces hay una discusión dentro del foro cívico, ya sea en estos, las fuentes que yo tomé para ver cuál fue la discusión, fueron las asambleas del foro cívico, las propias publicaciones que tenía el foro cívico, tenía una publicación semanal que es de Inforum, y después, más adelante, tuvo un diario llamado Obchansky Denik. Es decir que lo interesante de las actas de las asambleas es que eran actas taquigráficas. Que ahí está toda la discusión, incluso hay partes muy entretenidas porque pasan de hablar del sistema electoral a que alguien se había robado las máquinas de escribir y que no tenían cómo guardar las actas, y decían, bueno, pero esto no es algo que tengamos que hablar acá, ¿no? Bueno, es muy interesante porque le da mucha vida
a estas actas porque hablan temas concretos, ¿no? Entonces hay una discusión en torno al sistema electoral y lo que los mismos miembros del Foro Cívico dicen: usemos un sistema de representación proporcional, un sistema de listas. Porque, por un lado, es muy lindo esto de las personalidades, pero un parlamento no es una colección de personajes. Un parlamento tiene que tener algún tipo de unidad, o sea, de algún tipo de objetivo común. Las personas están unidas por un objetivo común ahí. Y esto es lo que le da a los partidos políticos. Pero sin embargo no se animaban a hablar de partidos políticos porque esto era utilizar la terminología que durante 40 años tuvieron la idea del partido como vanguardia del proletariado. Entonces, dentro del Foro Cívico, que esto hay que aclararlo, el Foro Cívico eran miembros todos los ciudadanos que no estaban afiliados al Partido Comunista. Esto significaba prácticamente el 90% de la población que era miembro del Foro Cívico, potencialmente. Dentro del Foro Cívico también había pequeños partidos que estaban surgiendo. Entonces también hay un proceso de negociación con ellos. Entonces, contrariamente a lo que sostenía Havel, en el Foro Cívico se empiezan a estudiar los distintos sistemas que había en Occidente y la conclusión es: dicen, bueno, vamos a tener que adoptar un sistema de representación proporcional. E incluso llegaron a proponer el sistema mixto alemán, es decir, por una parte un sistema uninominal y por otro lado un sistema de representación proporcional. Pero, ¿qué pasaba? En la mesa redonda con los otros partidos, los otros dijeron: no, nosotros no queremos sistema uninominal, ningún tipo de forma uninominal. Queremos un sistema de representación proporcional. Porque también habían visto el modelo polaco y dijeron: nosotros nos vamos a quedar afuera. Entonces, como una concesión, queda el sistema proporcional. Y acá lo que se toma, sí, de Alemania, es el 5% como el porcentaje mínimo que hay que tener para poder acceder. Que es un porcentaje nacional. Es decir, si bien en República Checa y Eslovaquia hay regiones, y en esas regiones, por ejemplo, había partidos regionales que podían tener el 30%, hay un partido de Moravia, por ejemplo, que tenía el 25%, lo importante era pasar ese umbral nacional, es decir, el 5% a nivel nacional. Esto, por un lado, sirvió para barrer con pequeños partidos que habían surgido. Esto es muy interesante, que a pesar de que la última elección libre que habían tenido había sido en 1946, hubo un gran sentido del humor, porque se crearon muchos partidos humorísticos, si se quiere, ¿no? Partidos amigos de la cerveza, iniciativa erótica, o sea, muchos pequeños partidos que eran burlas al sistema, ¿no? Había un partido de la oposición permanente, por ejemplo, el cual se los invitó a un debate televisivo y ellos, ¿qué hicieron en esos minutos? ¿Se les dio? Nada, se quedaron en silencio, ¿sí? Bueno, pasan sus 2 minutos, muchas gracias, y los tipos no dijeron nada porque ellos se oponían a todo, ¿no? Entonces se dieron el lujo, después de 45 años de no votar, de tener partidos de este tipo. Pero bueno, todos esos partidos quedaron afuera del Parlamento. Pero algunos tuvieron bastante. El de Amigo de la Cerveza tuvo casi el 3% de los votos, o sea, no es poca cosa. Entonces, Havel, cuando vio que, digamos, lo que él planteaba de la posdemocracia y las personalidades y demás, que no tenía éxito, no insistió en ese tema. Es decir, él hizo muchos discursos a favor de eso, pero cuando vio que no podía influir mucho, el tema lo abandonó. Y, por otro lado, él tenía una visión un poco monárquica de lo que es un presidente, ¿sí? Un presidente, para él, era alguien que está por encima de los partidos. Es una figura totalmente independiente de los partidos, de la política, del parlamento, y que opina y hace lo que a él éticamente le parece lo correcto. Esto siempre le generó muchos problemas
al sistema político, pero esa es su visión. Un presidente por encima de todos los partidos. Pero lo que sí quedó justamente de lo que él planteaba, de esto de las personalidades, es que hubiera un sistema de preferencias. Es decir, a uno le daba una lista de candidatos y uno podía otorgar un voto de preferencia a alguno de los miembros de esa lista. Y esto fue bastante utilizado y se sigue usando mucho, porque básicamente el sistema electoral no ha cambiado desde el 89-90, que uno podía otorgar un voto de preferencia a alguno de los miembros de esa lista. No podía elegir de otras listas, pero sí a uno de esos. Y esto fue muy utilizado porque cuando los votantes usaban este sufragio de preferencia, cambiaban la composición de la lista. Entonces hay muchos ejemplos de gente que candidatos que estaban por debajo y que se consideraba que no iban a entrar. Bueno, por el voto de preferencia entraban al Parlamento. Y uno de los que, el candidato más votado por el voto de preferencia en todo el país, fue Václav Klaus. Este es un caso bastante particular, incluso Klaus sigue dando vueltas en la política checa. Después fue presidente, después de Havel, fue presidente de la República Checa. Este es un caso muy particular porque la leyenda dice que él lo enviaron como candidato a una región en la que sabían que iba a perder. El ministro de Finanzas. Imagínense, después de 40 años de socialismo, el ministro de Finanzas lo que proponía es desmonopolizar, desregular, y digamos, no era muy popular, y sobre todo se lo manda a Moravia del Norte, que era la región de minería, o sea, la más afectada. Entonces, la leyenda dice que a él lo propusieron en esa región para que perdiera. Bueno, la cuestión es no solo gana, sino que es el individualmente más votado del país. Esto lo termina potenciando porque él después va a ser el presidente del Foro Cívico y después va a ser primer ministro. O sea que al que lo querían castigar lo terminan premiando con esto. Y así muchos otros personajes que también tuvieron votos de preferencia, por ejemplo, el actual presidente, Zeman, también es una figura que salió del Foro Cívico. Y esto terminó haciendo que el Foro Cívico, en contra de lo que justamente quería, que era la no política, privilegiar las personalidades y demás, justamente después de las elecciones se termina convirtiendo en un partido político. Justamente lo que Klaus, como candidato más votado y como gran figura, termina logrando es que el Foro Cívico se termina convirtiendo en un partido político. Lo que Klaus planteaba era, el Foro Cívico tiene que ser un partido político, tal como existen en Occidente, no hay que inventar nada, ya está todo inventado, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar los modelos exitosos de Europa Occidental y aplicarlos acá. Entonces él decía, bueno, el Foro Cívico se tiene que convertir en un partido político, ya basta esto del movimiento, que haya trotskistas, conservadores, democristianos, ateos, comunistas, o sea, tiene que ser algo más o menos homogéneo, y que sea el partido que respalde la reforma económica. Entonces esto finalmente hizo que el Foro Cívico se terminará dividiendo en dos grandes corrientes, uno que sí sirvió a Klaus, el Partido Cívico Democrático, ¿sí? Que es el que hasta hace un mes estaba gobernando, y otro que era el Movimiento Cívico, que eran los que seguían a Havel con esta idea de la no política. La cuestión es que en los años posteriores hubo una sola reforma electoral de importancia, negociada por los dos principales partidos, que era modificar este tema del porcentaje de votos para entrar al Parlamento. Es decir, un partido individualmente necesita el 5%. Pero ¿qué pasó? Algunos partidos empezaron a hacer coaliciones electorales antes. Entonces lo que los dos principales partidos negociaron es, bueno,
Si es una alianza de 2 partidos, necesita el 8%. Si es una alianza de 3 partidos, necesita el 10%. Entonces, claro, lo que hizo esto es que muchos de esos partidos dijeron, bueno, ahora no somos 2, somos 1, y se fusionaron. Y muchos pequeños partidos se terminaron fusionando para no necesitar ese umbral del 8 o el 10%. Es decir que esto, digamos, lo que generó fue no una dispersión de partidos, sino que en general en el Parlamento checo hay 4 o 5 partidos de importancia, con uno que siempre tiene representación parlamentaria, pero que no forma de ninguna parte de ninguna coalición, que es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista está ahí, tiene entre un 13 y 15%, pero nunca es parte de una coalición. Así que sigue manteniéndose como algo totalmente ajeno al sistema político, ¿sí? Están ahí, pero nadie habla de negociar con ellos.